Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer... Ayer, 27 de febrero, día escogido por la historia para hablar de independencia, rindió cuentas un presidente de la República, como es costumbre, ante la Asamblea Nacional, que tiene más perfil de gobernador de colonia que de presidente soberano de un país. Habló abrumando de cifras en un largo discurso leído a través de la tecnología moderna del teleprompter para sustituir una realidad muy cruda por lo que puede llamarse un discurso virtual y además, como decía, cargado de cifras para que realmente no se capte la realidad. La realidad es que el CONEP, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, junto, abrazado a la Cámara de Comercio y a la Cámara Minera, gobiernan la República Dominicana. Y más que los organismos en sí, las cúpulas de esos organismos. Los principales personeros de los grandes grupos económicos poderosos y las transnacionales a su manera. Una de ellas incluso financia para obtener ventajas el propio presupuesto nacional de la República. Y ni hablar de la agencia llamada USAID. Lo virtual sustituye, repito, lo real y las cifras abruman. Este gobierno, pero no solo este gobierno, sino los antecesores, porque en eso hay continuidad, aplica una política que solo beneficia a grandes empresas, a grandes corporaciones. Lo que pasa es que ahora ellas ejercen directamente las funciones ejecutivas del Estado. Y esa política se aplica fundamentalmente a través de las llamadas alianzas público-privadas y de los fideicomisos ajustados a esa voracidad. Una voracidad mediante la cual los bienes públicos, la naturaleza, las deudas estatales, las concesiones del gobierno están apropiadas por el gran capital. Se aplica una política fiscal que mete en una encerrona, que amarra a los y las empobrecidas a través de las políticas asistencialistas, de la transferencia de fondos en forma de bonos. Primero se empobrecen y luego vienen las dádivas que amarran política y socialmente. Y entonces se presentan esos hechos como hechos que ocultan la pobreza, que reducen la pobreza, con técnicas con cálculos basados en parámetros que permiten hacerlo. Por ejemplo, escogen los límites que establece el Banco Mundial de $3 diarios. Quien gane $3 diarios ya no es pobre. Más de $3 diarios. De $3 para abajo son pobres todos. Pero si ganan $3.25, pues ya no son pobres. Y entonces aparecen los gobiernos reduciendo la cifra de pobreza. Y hay que decir que en los ingresos de los pobres, en ese cálculo, entran los salarios, los que tienen algún nivel de empleo o una pensión miserable,
lo que reciben, las remesas que reciben y los bonos que sirven siempre para políticas clientelistas, una más descarada, otra más encubierta. El asistencialismo es financiado con el proceso de endeudamiento y con los déficits fiscales. Mientras, y ahí viene el contraste, las exenciones a los grandes capitalistas representan el 5% del Producto Bruto Interno. Esos mismos grandes capitalistas evaden impuestos sobre la renta en un monto del 63%. Ese es el cálculo, el único que se tiene a la mano del 2017. Las evasiones de ITEBI son del 43%. La familia del país, la mayoría pobre o sectores medios, pagan el 70% de los impuestos al Estado y los capitalistas pagan el 22%. Pocas cifras para que se entienda. La carga tributaria está pésimamente distribuida. Pero además no se mide la concentración del ingreso y la riqueza. Mucha riqueza en pocas manos. Mucho menos se mide las cuotas de ganancia, que son realmente brutales. Los gastos del Estado se dedican fundamentalmente a esas exenciones. Son diezmados por las evasiones de impuestos. Y eso favorece, esa es la práctica cotidiana de los ricos de este país. Y además son favorecidos por las leyes privatizadoras que les permiten irse apropiando absolutamente de todo, de los bienes públicos del Estado y de la naturaleza que resta. Pero además podemos decir que se apropian sobreexplotando, aplicando todas las discriminaciones racistas, machistas, se apropian del desprecio hacia los niños y niñas, se aplican política, ejercicio de poder que realmente se apropian de los seres humanos para sobreexplotarlo. La política monetaria sirve al sector financiero, a los bancos comerciales, a los grandes contratistas de la construcción, al gran comercio. El gobierno pone las infraestructuras. El Banco Central financia, a través de múltiples trucos, financia a los bancos privados, a los bancos comerciales. Las emisiones de las deudas, para evitar la inflación, como ellos dicen, cuando se aumenta excesivamente el dinero circulante, son manejadas en esa dirección, mientras bancos, AFP, ARS, mecanismos de los propios bancos, extorsionan de manera drástica las pensiones y el deseo a una vida saludable, porque la salud, la educación de más en más son grandes negocios. Con el tema vamos a seguir, ahora vamos a pausar. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer